Estamos ya de vuelta a un bloque más de este foro empresarial aquí por las pantallas de 5 días en esta agradable tarde ya de martes 8 de septiembre. Hablábamos recién con una referente del sector logístico que nos decía que más allá de lo que se podría llegar a pensar, contrariamente tuvieron un tiempo de aprovechamiento porque la demanda logística, la demanda de almacenamientos, de mercaderías que lastimosamente no pudieron ingresar o ser comercializadas, exigieron un lugar donde estar y bueno, es ahí donde Prodeo pudo digamos, quitar rédito, quitar beneficio y poder seguir creciendo. Hablamos de una nave logística que está apuntando en el futuro, en el corto plazo, llegar a los 45.000 metros cuadrados. Es un lugar, una zona inmensa que ya lo veíamos en el primer bloque y por supuesto que les invitamos a todos ustedes que quieran ver un poco más la repetición a las 8 horas para todos los detalles de lo que es esta mega empresa y por supuesto que puede ser una gran aliada para todos ustedes del otro lado. Ahora sí vamos a pasar al siguiente tema de la tarde, Nadia. Totalmente, vamos a estar hablando justamente acerca de la situación de la industria cárnica, pero bueno, para poder anticiparles un poquitito más, vamos a compartir el siguiente espacio informativo. Bien, como ya lo adelantaba Nadia, hablamos de la industria cárnica, pero no en cuanto al comercio, no en cuanto a los productos, sino en cuanto a la competencia. ¿Se da o no ese oligopolio de las marcas, esa fusión, esa alianza? Oligopolio, digo bien, monopolio. ¿Cuál es la cuestión que realmente se da detrás de todo esto? Es por eso que ya lo tenemos con nosotros y le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda al presidente de la Comisión Nacional de Competencia, el señor Fabricio Castiglioni. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a su audiencia. Muchas gracias. Presidente, no, por favor, gracias a usted por su tiempo. Presidente, mucho se habla, mucho se critica, veíamos muchas publicaciones al respecto de estas fusiones, estas alianzas o convenios, podemos llamarlo también, que se daban entre empresas del rubro cárnico y que esto supuestamente generaría todo un oligopolio detrás y que estaría inclinando la balanza, generando perjuicio para el resto de la libre competencia del mercado. ¿A qué conclusiones llegó la CONACOM y luego de cuánto tiempo de investigación? Sí. Tenemos que separar la cuestión en dos, ¿verdad? Hubo una investigación, perdón, que tiene que ver con la comunicación que había hecho la ARP a la Comisión Nacional de la Competencia respecto de los precios, y entonces solicitaban la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia para determinar cuál era la causa de los precios que se estaba generando respecto a su sector. Por otro lado, tenemos la otra investigación que tiene que ver con la concentración que se realiza entre la empresa Frigomer y Frigonorte. Entonces, también estamos analizando las implicancias que pueden tener desde el punto de vista de la competencia esa operación. Entonces, en cuanto a la preocupación que tienen respecto de los precios, se ha generado una serie de investigaciones, ¿verdad?, que hoy está a la cabeza que está a cargo de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, y ahí es importante señalar que la Comisión Nacional de la Competencia tiene dos órganos que actúan de forma autónoma. ¿Cuáles son esos órganos? La Dirección de Investigación, que está a cargo del doctor Gustavo Benítez, que es la que investiga la realización de actos anticompetitivos, ¿verdad? Y el directorio, que es el que decide al final del proceso si es que se ha dado esas conductas anticompetitivas y si es que se ha dado, cuál es la sanción, o sea, determina la sanción. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos también el análisis de concentración que ahora se está llevando en la CONACOM, ¿verdad? Ya se ha emitido el parecer de la Dirección de Investigación, porque son ellos los que llevan la investigación en un principio, ¿verdad? Ellos generan un dictamen y posteriormente el directorio decide. Ese dictamen tiene unos procesos posteriores en el hipotético caso de que la Dirección de Investigación crea que la concentración está en contra de la competencia, de la ley de competencia. En ese hipotético, el parecer se le corre traslado a la empresa para que ellos generen
generen sus aportes en cuanto a la crítica que puedan tener respecto del parecer y pueden venir a ofrecer además algunas modificaciones del contrato o a su vez también algunos remedios que se pueden que pueden generar esta operación o que pueden beneficiar a esta operación. Entonces, Presidente, entonces... sí. No, adelante, presidente, lo escuchamos. Esas son las dos cuestiones que están siendo analizadas dentro de la comisión, ¿verdad? Entonces, hoy estamos embarcados en específicamente en el de concentración, ¿verdad? Que tiene que ver el análisis de Frigomer y Frigonorte, ¿verdad? Ya se ha, como ya les había señalado, ya se ha generado el parecer, ¿verdad?, de la Dirección de Investigación, donde ellos han concluido que esta operación estaría en contra de la ley de la competencia. Por ende, los siguientes pasos son los siguientes. Nosotros le ponemos a conocimiento de la empresa notificante, que en este caso es Frigomer, ponemos a conocimiento de ese parecer para que ellos vengan y generen sus comentarios al respecto, ¿verdad? Eso en una audiencia que se llevará el día de mañana, ¿verdad? Miércoles. Y en horas de la mañana. Y después de eso, ellos también pueden ofrecer algunos, como les había señalado, pueden ofrecer algunos cambios en el contrato o en su caso ofrecer algunos remedios, mejor dicho, para la viabilidad de la concentración. Eso se pone a criterio del directorio y después el directorio tendrá que decidir si hace o no lugar a esa concentración, si da vía libre a esa concentración. Perdón. Presidente, justamente con respecto a lo que usted estuvo mencionando, o sea que Athena Foods tiene todavía esa pequeña ventaja, por decirlo así, de poder justamente presentar algo para no quedar completamente fuera del mercado y estar rechazado. Y por otra parte, ellos pueden hacer utilización de de las ventajas que están teniendo a nivel internacional, por ejemplo, con China. Y las otras empresas no estarían muy ventajosas en ese sentido, saldrían perdiendo. Bueno, eso es uno de los aspectos que señala la Dirección de Investigación para señalar justamente el criterio que tienen respecto de lo que sería el poder dominante que podrían ostentar ellos. Ahora, no le puedo señalar efectivamente si es así o no, porque ahora están en periodo o en etapa de estudio y podría estar generando una opinión al respecto, ¿verdad? Pero sí le comunico lo que le puedo señalar, lo que sí ha dicho la Dirección de Investigación en su dictamen, ¿verdad? Que es justamente uno de los aspectos que facilitaría a entender de la Dirección de Investigación esa posición dominante. Así es, presidente, justamente aprovechando ya que estamos en comunicación con usted para entender un poco cómo funciona la cuestión, hasta qué punto una empresa puede tener libertad de expandirse, de abarcar el mercado y en qué punto empieza esa predominancia por sobre las demás. Eso, a ver, cuando las empresas pueden expandirse cuando lo realizan en base a sus méritos y pueden hacerlo todo lo que lo que puedan realizarlo humanamente y en base a lo que genera la propia industria en base a la competencia, a esa empresa en base a la competencia, es decir, cuando crecen en base a sus méritos. Ahora, cuando va a realizar un crecimiento en base a alguna concentración, y eso, cuando se habla de concentración pueden ser fusiones, contratos a través de los cuales se adquiere el control de otra empresa, entonces sí está bajo el control de la Comisión Nacional de la Competencia siempre y cuando se cumplen ciertos umbrales. ¿Verdad? Los umbrales para generar algún tipo para el análisis de la Comisión Nacional de la Competencia es que esté en el 45% del mercado o la facturación bruta global del conjunto de los sujetos participantes esté rondando los 100.000 salarios mínimos mensuales. Entonces, cuando se genera una concentración sobre esa base, sobre el 45% del mercado o sobre la facturación bruta global de las dos empresas, teniendo 100.000 salarios como mínimo como base, entonces cae bajo la competencia de la CONACON. Entonces es ahí donde se puede analizar qué es lo que va a determinar la CONACON. Tiene tres posibilidades. La CONACON puede autorizar
rechazar o autorizar con condicionamientos. Esas son las posibilidades respecto de las concentraciones. Ahora, con respecto a lo que me preguntó, si es que existe un parámetro para determinar hasta cuánto pueden crecer en las concentraciones, ¿verdad? Eso se realiza caso por caso. Resulta que los parámetros dependen del mercado en el que se analice y lo que se busca en cada uno de los análisis que se determina. Lo que se busca determinar es si la empresa está adquiriendo posición dominante, ¿verdad? ¿Y qué significa adquirir posición dominante? La posición dominante es aquellas circunstancias por las cuales la empresa tiene la posibilidad de manejarse de forma independiente para poder generar precios mayores, independientemente de la presión competitiva que tengan los demás competidores. Es decir, se mueve solo. No le importa la presión que puedan ejercer las demás empresas, ¿verdad? Puede subir los precios o puede restringir la producción. Eso es lo que en definitiva nosotros buscamos si tiene esa posibilidad. Presidente, y con respecto a lo que está ocurriendo con Athena Foods, ¿esto podría estar influyendo en el alza de los precios del ganado, por ejemplo? ¿En qué sentido? No entiendo su pregunta. Hay un dictamen que obviamente de investigación con respecto a lo que está ocurriendo que salió de la CONACON Sí, justamente con el tema de Athena Foods y también Frigo Norte. Y mi consulta sí. es la siguiente. ¿Esta situación que está ocurriendo con Athena Foods podría tener incidencia en cuanto a la suba de los precios que se pueda dar con el tema del ganado? Bueno, ahora nosotros estamos determinando justamente si tiene o no posición dominante, ¿verdad? Para eso justamente está a disposición del directorio ahora este es el estadio en el que nosotros tendríamos que determinar si ellos tienen o no posición dominante y en el caso de que lo hayan tenido antes, si lo están reforzando con esta fusión, perdón, con esta concentración, ¿verdad? Entonces, sería difícil que hoy mismo te diga, sin tener el análisis al final, con los elementos que puedan traer en su audiencia también la empresa Frigomer, te pueda decir o te pueda dar una conclusión al respecto. Simplemente para comprender un poco más, presidente, a los efectos prácticos, llena un poco, ya que estamos hablando del sector cárnico. Si tenemos en el mercado 10 vacas, yo tengo 4 vacas y media, todavía estoy en el margen de la libre competencia, no estoy teniendo una posición dominante. No funciona así. Ujú. No funciona así. En realidad, cómo funciona es de la siguiente manera. Usted está en el mercado, ¿verdad? Y en la medida que usted le pueda permitir las condiciones del mercado, subir o bajar los precios de manera independiente, sin que los demás puedan ejercer presión, entonces usted tendría posición dominante. Le puedo dar ejemplos para que usted entienda, porque usted me ha dado un porcentaje que sería el 45% en este caso. Sí. Pero hay casos en los que se ha dado en Europa con 70% del mercado se ha determinado que no tiene posición dominante. Por ejemplo, ¿por qué? Porque aún así, a pesar de tener una cuota importante, ¿verdad? Existen elementos que le han impedido a esa empresa ejercer esa facultad, porque sus clientes tenían tanto poder, ¿verdad? Que no le han posibilitado el ejercicio de ese poder dominante. Es decir, ellos no podían realizar la fijación de precios sin el permiso de sus clientes, porque los clientes iban a cambiar o tenían tanta fuerza que no le iban a permitir realizar eso, ¿verdad? Un ejemplo de ello fue el caso de Gillette, donde la Comisión Europea le ha dicho que no tenía posición dominante a pesar de que tenía un importante share de mercado, de cuota de mercado, porque con quien negociaba era con importantes cadenas de supermercados y las cadenas de supermercados estaban dispuestas a generar los precios sin importar lo que le diga la empresa Gillette. ¿Okay? Existen otros casos donde podríamos generar o podríamos considerar
un poder dominante a partir de cuotas más bajas al que usted ha señalado, ¿verdad? Porque no hay que confundir que ese 45% que usted ha señalado es solamente de umbrales, ¿verdad? Que es a los efectos de la notificación y no un parámetro para determinar que una empresa tiene posición dominante. Entonces, existen casos en los que, de acuerdo a la estructura de mercado, una empresa con menos cuota de mercado tiene posición dominante, como sería, por ejemplo, un caso en el que una empresa tiene, suponiendo, si vamos a hacer solamente el ejercicio con cuotas de mercado, una empresa que tenga el 30% y las demás tengan entre 5, 2, o sea, cuotas mínimas. Entonces no le generan tanta presión. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de circunstancias es la que impiden que se pueda generar un parámetro para todos los casos, depende de cada mercado. Presidente, mi consulta es la siguiente. Justamente un legislador, me refiero al senador Silva Facetti del PLRA, justamente estuvo mencionando y diciendo que la CONACOM está trabajando de una manera extremadamente lenta y eso está causando mucha preocupación justamente en el sector. ¿Qué puede decir respecto a esa declaración? Bueno, con respecto a esas declaraciones, nosotros, o sea, vuelvo otra vez a señalar, nosotros tenemos dos casos, ¿verdad? Uno es el caso que está a cargo de la Dirección de Investigación, que es para el análisis de investigaciones, ¿verdad? Donde ellos tienen parámetros parámetros legales, o sea, cuáles son los plazos legales que tienen para la realización o la consecución de indicios razonables. Es el de 4 años. O sea, nosotros en nuestra ley de defensa de la competencia se marca como que ese es el parámetro o la cantidad de tiempo con que cuenta la dirección de investigación para solicitar la apertura de una investigación, que es el primer caso que estamos hablando en el que la ARP ha solicitado la investigación, ¿verdad? Y en este caso se está investigando si eso fue producto de una conducta anticompetitiva o si fue producto directamente del mercado. ¿Okay? El segundo caso, que es el caso de concentraciones, estamos en la segunda etapa. Nosotros, la CONACOM tiene 90 días hábiles para realizar esa investigación. Hoy está en la segunda etapa, entre el cuarto y quinto día de la segunda etapa de investigación, y la segunda etapa de investigación consta de 60 días. O sea, está dentro del plazo legal. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa después de esto, presidente, si una vez que la CONACOM dictamina de que hay una concentración de mercado o de que hay una dominancia por sobre las demás, cuál es el proceder a partir de ahí? Bueno, en cuanto a la concentración, como le había señalado, la concentración, lo que puede hacer la Comisión Nacional de la Competencia es autorizar, denegar o autorizar con condicionamientos, ¿verdad? Ujú. Eso atendiendo a si la transacción afecta o no la competencia. Si determina que no afecta, evidentemente se va a autorizar sin condicionamientos. El elemento siguiente es si es que existe remedios que puedan generar algún contrapeso a esa situación, entonces se puede autorizar con condicionamientos, si ese fuera el caso, y de lo contrario, si no se consigue remedios que generen ese contrapeso, ¿verdad? A esa situación que genera de daño anticompetitivo por la obstaculización de la competencia, por la obtención de posición dominante, entonces lo que se hace es rechazar, se deja sin efecto esa concentración. Eso es lo que puede hacer. Presidente. Sí, ahora lo que puede pasar después en el mercado con respecto a estas empresas, nosotros ya, con respecto a la de Frigo Norte, nosotros entendemos, ¿verdad? Nos han señalado que hay empresas interesadas, pero nosotros no tenemos noticias oficiales al respecto y tampoco podría decirle qué podría pasar respecto a esa empresa por ende. Presidente, ¿usted dentro de cuánto tiempo más o menos estipula que se tendrían ya todos los resultados pertinentes para saber en realidad cuál es la situación, si se da de una posición dominante o no en cuanto a lo que es el mercado?
Bueno, como le había señalado, el día de mañana, ¿verdad? Tenemos la audiencia fundada en el artículo 28 que lo que hace es permitir a las empresas hacer sus apreciaciones respecto del parecer, ofrecer algún cambio en el contrato o también ofrecer algún tipo de remedios, ¿verdad? Para posibilitar esta concentración. Después de eso, en el hipotético que ofrezca alguna de esas situaciones, pueden ser objeto de una o más audiencias para poder concordar. Suponiendo que ofrezcan condicionamientos, también nosotros tendríamos que conocer el parecer de algunos agentes económicos para saber si son viables esos condicionamientos para restablecer la competencia en el hipotético de que eso se necesite, ¿verdad? Y posteriormente a eso, una vez concordado, podríamos dictaminar si es que posibilita la realización de la autorización con condicionamientos, pero eso todavía está en análisis, depende de lo que ofrezca la empresa, depende de lo que se pueda concordar con los demás agentes. Y si es que no ofrece nada y nosotros creemos que no sé, o sea, que la dirección de investigación tiene razón, entonces se rechazaría. ¿Cuánto tiempo? Y depende de la audiencia de mañana para poder decirte cuánto tiempo, porque depende de lo que ofrezca la empresa notificante. Ujú. Así es. Presidente, justamente la consulta que yo le hacía hace un momento de los efectos prácticos es porque se genera esa duda, ¿no? De la cuota de mercado del share, que esto equivaldría a la posición dominante, pero ya usted lo está aclarando de que es muy relativo en cada sector y es lo que se da mucho en el sector de las estaciones de servicio y de combustibles, por ejemplo, que me imagino hay muchos reclamos por parte de los miembros de APESA. Uh-huh. Sí, de hecho que hace un tiempo se ha generado una concentración de mercado, si recuerda que es el mercado, la concentración entre Ecopetrol y Petrobras y también la de Ecopetrol y Action, ¿verdad? Y esas concentraciones fueron condicionadas, ¿verdad? Para permitir la competencia en los mercados en los que se ha determinado la posición dominante. Los condicionamientos era que no puedan tener más allá del 50% de los mercados relevantes afectados, por citarle alguno. Ujú. Presidente, en estos últimos minutos que nos están quedando, por favor, si puede ser tan amable de entregar un mensaje a todas esas personas que están justamente concentradas en lo que está ocurriendo con respecto al tema que estuvimos tocando, un mensaje directamente de la CONACOM, obviamente mostrando y compartiendo el trabajo que vienen realizando para poder aclarar todas las dudas y que todo el mercado tenga esa libre competencia como corresponde. Bueno, te agradezco. En ese sentido, quisiera expresarle que estamos haciendo todo el esfuerzo por parte de los integrantes de la CONACOM para sacar lo más rápido posible y que la misma, sin desatender lo técnico. Entonces, nosotros conocemos de la necesidad de que esto se dilucide, pero también tenemos que atender lo técnico por las implicancias que puede tener para el mercado. Y entonces, quisiera comentarles a todos los afectados de todos los sectores que estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder dar una respuesta lo antes posible sobre esta cuestión. Totalmente. Presidente, queremos agradecerle ese tiempo muy valioso. No solamente conocimos a profundidad, sino aprendimos un poco más en cuanto a la labor y el rol fundamental que tiene la CONACOM dentro de un mercado tan pujante, tan creciente, que inclusive en medio de la pandemia sigue creciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, presidente, muy amable. Bien, Nadia, con esto llegamos al final y lastimosamente tenemos que despedirnos. Bueno, no se preocupen si por ahí se perdieron, engancharon tarde, las 20 horas la repetición de este espacio, se informan de absolutamente todo lo que ocurrió en el primer bloque, a pesar de que David, bueno, hizo un súper resumen como siempre en este segundo bloque de lo que tuvimos en el primero. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, invitándoles a que se queden con nosotros aquí en 5 Días TV, por supuesto, con toda la programación. Por mi parte va a ser hasta mañana, David.
Totalmente, deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana y como siempre, muchas gracias por la compañía. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego.